En el centro geográfico de México, donde la tierra es negra como la noche debido a milenios de ceniza volcánica y el horizonte se corta por la silueta imponente del pico de Tancítaro, existe una paradoja cruel teñida de un verde esmeralda vibrante. Michoacán es una tierra bendita por la mano de Dios, pero maldita por la avaricia del hombre. Aquí, bajo el sol generoso del trópico, se cultiva el fruto más codiciado de los mercados globales modernos, el llamado oro verde, el aguacate Hass. Este fruto rugoso y oscuro viaja miles de kilómetros desde estos árboles retorcidos hasta las mesas más elegantes de Nueva York durante el Super Bowl, hasta los restaurantes de París y los mercados de Tokio. Durante décadas, ser aguacatero en la franja de Tancítaro y Uruapan fue sinónimo de un orgullo inquebrantable, de trabajo duro de sol a sol y de una prosperidad legítima ganada con el sudor de la frente y el conocimiento de los ciclos de la lluvia. Pero en los últimos años esa bendición agrícola se pudrió desde la raíz. El olor dulce y graso de la flor de aguacate fue reemplazado progresivamente por el olor acre de la pólvora quemada y el sudor frío del miedo. Esta es la crónica negra de la matanza de Michoacán, el relato visceral y necesario de cómo un pueblo de agricultores pacíficos, empujados hasta el límite de la cordura por la avaricia insaciable del crimen organizado, decidió que era mejor morir peleando entre sus huertas que vivir arrodillados ante la extorsión. Todo comenzó cuando la cuota de sangre exigida por los criminales superó a la ganancia de la cosecha, rompiendo el pacto de silencio que mantenía a la región en una tensa calma. Don Fausto Mondragón era la viva imagen de esa vieja prosperidad michoacana. A sus 65 años, con la piel curtida como el cuero viejo y las manos manchadas permanentemente de savia y tierra fértil, poseía 50 hectáreas de producción de primera calidad en la zona alta de Tancítaro. Fausto no era un millonario de oficina que dirigía su negocio desde una computadora en la ciudad. Era un hombre de campo, un agricultor que conocía cada árbol de su huerta por su nombre, que había plantado los primeros vástagos junto a su padre hacía 40 años y que esperaba, con la fe ciega de los hombres buenos, dejar ese legado verde a su hijo menor, Beto. La vida en la huerta, la esperanza, seguía el ritmo predecible de las estaciones, de las podas y de los precios de exportación en la bolsa de Chicago hasta que llegaron ellos. No tenían un nombre fijo o cambiaban de siglas cada temporada según las alianzas y traiciones del inframundo. La familia, los caballeros templarios, los Viagras, el cártel Jalisco. Para los locales, para la gente de a pie que bajaba la vista al ver pasar las camionetas blindadas, eran simplemente la maña. Una plaga bíblica, más destructiva que el granizo, más letal que el gusano barrenador. Porque a esta plaga no se le podía combatir con pesticidas, solo se le podía alimentar con dinero y dignidad. La pesadilla personal de don Fausto comenzó un lunes por la mañana de noviembre, justo al inicio de la temporada alta de corte, cuando los camiones refrigerados se alineaban para llevar la fruta al norte. Una caravana de 3 camionetas Ford Lobo de color negro mate, con vidrios polarizados, llantas todoterreno y sin placas de circulación, entró rompiendo la cerca de madera perimetral de la propiedad con una arrogancia que helaba la sangre. De ellas descendieron 12 hombres fuertemente armados, vistiendo chalecos tácticos con parches de calaveras y radios satelitales colgados al pecho, liderados por un sujeto bajo y robusto apodado el Comandante Sombra. No venían a robar la fruta madura. Venían a robar el esfuerzo de toda una vida. Fausto salió al encuentro desde la bodega de empaque, secándose el sudor de la frente con un paliacate rojo, sintiendo ese vacío en el estómago que avisa al cuerpo cuando la muerte anda rondando cerca. «Buenos días, patrón», dijo el Sombra con una cortesía falsa y venenosa, masticando un chicle con la boca abierta mientras acariciaba el cañón de su rifle automático. «Venimos a actualizar las tarifas del sindicato. La seguridad en la zona ha subido de precio. Ya sabe cómo es la inflación. Ya pagué la cuota del mes pasado», respondió Fausto, tratando de mantener la voz firme para que sus trabajadores no vieran su miedo. «Les di 100,000 pesos en efectivo hace 2 semanas. No tengo más liquidez hasta que me paguen el embarque de la próxima semana». El Sombra se rió, una risa seca y sin alegría, y miró a sus sicarios, quienes también rieron como hienas esperando la orden de atacar. Se acercó a Fausto invadiendo su espacio personal y le puso una mano pesada y anillada en el hombro, apretando lo suficiente para causar dolor. «Mire, don Fausto, las cosas cambian rápido aquí. Ahora el impuesto es de 2 pesos por cada kilo exportado, más 5,000 pesos mensuales por cada hectárea sembrada. Y además, necesitamos que nos preste sus camiones de carga los fines de semana para mover otra mercancía por la sierra. Si no le gusta el trato, bueno, sabemos dónde estudia su nieta en la Universidad de Uruapan. Dicen que es muy bonita.
La mención de la nieta fue un golpe bajo que dejó a Fausto sin aire en los pulmones. Aceptó. No tenía opción. Durante 6 meses, la huerta La Esperanza dejó de ser suya para convertirse en la caja chica del cartel. Fausto veía con impotencia cómo sus ganancias se esfumaban en sobres Manila entregados puntualmente a hombres armados que ni siquiera sabían agarrar una pala. Tuvo que despedir a peones de confianza que llevaban años con él. Tuvo que dejar de fertilizar adecuadamente. Tuvo que vender maquinaria para cumplir con los pagos. El oro verde se había convertido en plomo pesado que lo hundía cada día más en la miseria moral. Trabajaba para alimentar a sus verdugos. Pero la avaricia del crimen organizado es un pozo sin fondo. Un mes antes de la matanza, el Sombra regresó a la huerta. Esta vez no traía sobres vacíos para llenar. Esta vez traía una carpeta con documentos legales. El jefe quiere la huerta completa, dijo secamente sin quitarse las gafas oscuras. Quiere las escrituras a nombre de un prestanombres que viene aquí en los papeles. Le damos 24 horas para firmar ante el notario y largarse del pueblo. Usted y su familia estorban en nuestra operación. Fausto sintió que la sangre le hervía en las venas, una furia antigua que subía desde sus talones. Era su tierra, la tierra donde estaba enterrado el cordón umbilical de su padre. No voy a firmar nada, dijo Fausto temblando, pero esta vez no de miedo, sino de rabia. Pueden llevarse el dinero, pueden llevarse la cosecha, pero la tierra no se regala. Muy bien, viejo, dijo el Sombra, escupiendo al suelo. Usted lo quiso así, luego no llore. Esa misma noche, como represalia inmediata y brutal por la negativa, la Maña interceptó a Beto, el hijo menor de Fausto, cuando regresaba del pueblo en su camioneta. Lo levantaron en un retén falso a la salida de Tancítaro. A la hora, el teléfono de Fausto sonó. Pidieron 2 millones de pesos de rescate express para devolverlo con vida. Si paga, le devolvemos al muchacho y nos olvidamos de las escrituras, prometieron. Fausto, desesperado, vendió todo lo que le quedaba de valor. Vendió el ganado, vendió las joyas de su difunta esposa, pidió prestado a compadres con intereses usureros, hipotecó la casa del pueblo. En 48 horas juntó el dinero, lo metió en una bolsa de basura negra y lo entregó en un cruce de caminos solitario en la madrugada, tal como le indicaron por teléfono. Esperó 3 días agónicos, sentado en el porche de su casa, sin dormir, sin comer, mirando el camino de terracería, saltando cada vez que oía un motor a lo lejos. Rezó a todos los santos que conocía. Prometió peregrinaciones. Al 4.º día, una camioneta gris pasó a toda velocidad frente a la entrada de la huerta y arrojó una caja de cartón de huevo amarrada con cinta canela. No se detuvieron. Fausto corrió hacia la caja. Sus manos torpes y desesperadas rompieron la cinta. El olor que salió de la caja fue el primer aviso del infierno. Adentro no estaba Beto. Adentro estaba la cabeza de su hijo, con los ojos abiertos en una expresión de terror eterno y una nota clavada en la frente con un picahielo industrial. Por tacaño. Ahora sigues tú y las escrituras. Tienes 12 horas. El grito que salió de la garganta de don Fausto no fue humano. Fue el aullido primario de un animal herido de muerte. Un sonido que desgarró la tarde y espantó a los pájaros de los árboles. Cayó de rodillas en el polvo, abrazando la caja ensangrentada contra su pecho, manchándose la camisa blanca con la sangre coagulada de su propia semilla. Lloró hasta que se le secaron los ojos, hasta que no le quedaron lágrimas ni voz. Y luego sobrevino el silencio. Un silencio frío, metálico y absoluto. Se levantó del suelo con una calma aterradora. Ya no era don Fausto, el agricultor respetable y amable. Ya no tenía nada que perder. Le habían quitado el dinero, le habían quitado la dignidad y le habían quitado el futuro al matar a su hijo. Solo le quedaba la vida, y en ese instante decidió que esa vida iba a costar muy cara. El miedo se había evaporado, reemplazado por un odio cristalino. Entró a su casa, caminó como un sonámbulo hasta el sótano y desenterró una vieja caja de madera de pino que su padre había escondido en los tiempos de la Revolución Agrarista. Sacó un rifle M1 Garand oxidado pero funcional y una pistola Colt 45. Limpió las armas con aceite y con el mismo trapo con el que limpiaba los aguacates para la exportación. Se llenó los bolsillos de balas. Esa misma tarde Fausto no fue a la comandancia de policía, porque sabía que el comandante comía de la mano de El Sombra. Fue directo a la plaza principal del pueblo de Tancítaro. Subió al kiosco central y comenzó a tocar la campana, no con el ritmo pausado que llama a misa, sino con un repique frenético. Un toque a rebato que significa fuego o guerra. Los otros productores, hombres cansados, extorsionados, humillados y silenciosos igual que él, se acercaron poco a poco, atraídos por la urgencia del sonido. Fausto bajó del kiosco.
Puso la caja de cartón en el suelo, la abrió para que todos vieran, les mostró la sangre. «Me quitaron a mi muchacho», dijo con voz gélida ante la multitud horrorizada. «Pagué y me lo mataron. Mañana vienen por las escrituras de mi huerta. Mañana vienen por todo lo que tenemos. Yo los voy a esperar aquí. ¿Quién se queda a morir conmigo y quién se va a su casa a seguir viviendo como esclavo de estos perros?» El peso del oro verde había aplastado finalmente la última gota de paciencia de la comunidad. La mirada de los hombres cambió en ese instante. Vieron en el dolor insoportable de Fausto su propio futuro inminente. Vieron a sus propios hijos en esa caja. Uno a uno empezaron a levantar la mano. Machetes, escopetas de caza, piedras, palos. La abertura estaba sellada con sangre inocente. El pacto social se había roto. Michoacán estaba a punto de arder, y el humo de esa hoguera olería a venganza pura. Los extorsionadores creían que eran dueños de la huerta y de la vida. Pronto descubrirían, de la peor manera posible, que solo eran abono pendiente para la tierra volcánica. Para comprender la ferocidad con la que don Fausto y los comuneros de Tancítaro defenderían su tierra, es indispensable entender primero la naturaleza misma del suelo que pisaban, porque en Michoacán la geografía no es un simple telón de fondo, es un personaje vivo, temperamental y violento que moldea el carácter de sus habitantes. Estamos en el corazón del Cinturón de Fuego mexicano, una región donde la tierra no descansa. El suelo de Tancítaro es negro, profundo y poroso. Una herencia geológica de miles de años de erupciones volcánicas, especialmente del Paricutín, el volcán más joven del mundo que nació en un maizal cercano. Esta tierra volcánica es un milagro biológico. Es rica en minerales, retiene la humedad de una manera única y permite que las raíces del aguacate Hass se anclen con una fuerza descomunal, bebiendo los nutrientes que dan a la fruta esa textura cremosa y ese sabor a mantequilla que el mundo entero codicia. Pero esa misma tierra negra, que da vida con una generosidad obscena, también es el escenario perfecto para la muerte. Es un terreno quebrado, lleno de mal país, zonas de roca volcánica afilada como cuchillos, barrancas profundas que cortan la meseta como hachazos y bosques de pino-encino que rodean las huertas con un anillo de sombras impenetrables. Es un paisaje hermoso y aterrador, donde la niebla de la mañana se confunde con el humo de los laboratorios clandestinos de metanfetamina que los cárteles esconden en la sierra. El escenario de esta guerra, las huertas de aguacate, no son campos de cultivo abiertos y ordenados como los maizales de Iowa o los viñedos de Napa. Una huerta madura de aguacate en Michoacán es un bosque artificial denso y oscuro. Los árboles, algunos con más de 50 años de antigüedad, crecen hasta 10 o 15 metros de altura, y sus copas se entrelazan formando un techo verde perpetuo que apenas deja filtrar la luz del sol. Caminar dentro de la huerta, La Esperanza, es entrar en un laberinto claustrofóbico de troncos retorcidos y ramas bajas, donde la visibilidad es de apenas 20 metros. El suelo está cubierto de una capa gruesa de hojas secas que amortiguan los pasos, creando un silencio casi religioso, roto solo por el zumbido de las abejas y, últimamente, por el rugido de las camionetas 4x4. Este diseño laberíntico convierte a cada huerta en una fortaleza natural o en una trampa mortal, dependiendo de quién conozca el terreno. Para los sicarios de la maña, que suelen ser jóvenes reclutados en las ciudades o en otros estados, la huerta es solo un lugar para cobrar dinero. Para los productores como Fausto, que conocen cada atajo, cada desnivel y cada árbol hueco, la huerta es una extensión de su propio cuerpo. Saben dónde se esconde la víbora y dónde se hunde el pie. Pero el verdadero protagonista de este escenario es el oro verde mismo. El aguacate ha transformado la economía y la moral de la región. Tancítaro y Uruapan se convirtieron en el epicentro de un negocio multimillonario que mueve más dinero en efectivo que el tráfico de cocaína en ciertas temporadas. Durante el Super Bowl se exportan miles de toneladas, generando una lluvia de dólares que debería haber convertido a Michoacán en el estado más rico de México. Sin embargo, esta riqueza excesiva atrajo a los depredadores. Los cárteles se dieron cuenta de que no necesitaban arriesgarse a cruzar droga por la frontera. Era mucho más fácil y seguro extorsionar a los que ya tenían un producto legal y exportable. El aguacate se convirtió en la cocaína legal. Las huertas pasaron a ser vistas no como agricultura, sino como minas a cielo abierto. El escenario social se pudrió. Los productores, hombres de trabajo, empezaron a vivir con el miedo de los millonarios secuestrables. Construyeron bardas más altas, compraron camionetas blindadas no por lujo, sino por necesidad, y dejaron de salir de noche. La desconfianza se instaló en el pueblo. El vecino podía ser un informante, halcón, del cartel. El policía municipal era sin duda un empleado del jefe de plaza.
El aire de Tancítaro, antes puro y fresco, se volvió pesado, cargado de paranoia. En la huerta de don Fausto, el escenario tenía una particularidad geográfica que sería crucial para la matanza. La propiedad estaba ubicada en una mesa elevada, flanqueada por 3 lados por una barranca profunda, el Cañón del Sopilote, un abismo de 100 metros de caída vertical cubierto de maleza espinosa. La única entrada y salida para vehículos era el camino principal, un tramo de terracería de 500 metros que conectaba la carretera estatal con el casco de la hacienda, bordeado por taludes de tierra y árboles viejos. Era, en términos militares, un cuello de botella perfecto. Una ratonera. Durante los meses de extorsión, Fausto miraba ese camino con odio, viendo llegar a las camionetas de los cobradores como quien ve llegar a la peste. Pero después de la muerte de su hijo, empezó a mirar el camino con otros ojos, con ojos tácticos. Se dio cuenta de que su prisión podía convertirse en la tumba de sus enemigos. El suelo volcánico, suelto y arenoso en el camino, dificultaba la tracción y levantaba nubes de polvo que cegaban a los conductores. Los árboles densos a los lados ofrecían cobertura perfecta para un tirador. La barranca al fondo era el lugar ideal para que desaparecieran los restos. El clima también jugaba su papel en este escenario opresivo. Michoacán, en temporada de calor, es un horno húmedo. La temperatura dentro de las huertas sube, y la humedad de la transpiración de los árboles crea un efecto de sauna. Los hombres sudan, se cansan rápido, la deshidratación nubla el juicio. Los sicarios, acostumbrados a la intimidación rápida y al aire acondicionado de sus vehículos de lujo, odiaban entrar a las huertas a pie, preferían quedarse en los caminos. Esa aversión al terreno físico, esa arrogancia de creer que la tecnología de sus armas automáticas y sus radios satelitales los hacía invencibles frente a la naturaleza, era su debilidad. No entendían que en la huerta el rifle más largo estorba entre las ramas. No entendían que el chaleco táctico pesa el doble bajo el sol del mediodía. Y sobre todo, no entendían que la tierra volcánica tiene memoria, recuerda la sangre y exige equilibrio. La psicología colectiva de la región estaba al borde del colapso. Imaginen vivir en un paraíso visual, rodeado de verde, de agua, de frutas, pero vivir en un infierno mental. Ver cómo los criminales construyen mansiones grotescas con el dinero de tu trabajo. Ver cómo se llevan a las muchachas del pueblo a sus fiestas y nadie puede decir nada. Ver cómo el cura de la iglesia pide en el sermón paz y resignación, porque también él tiene miedo. Ese contraste entre la belleza del escenario y la fealdad de la vida diaria creó una presión insoportable, como el magma bajo el volcán. La gente de Michoacán es gente de fe, pero también es gente de armas. La tradición de las autodefensas no es nueva. Viene desde la Revolución, desde los cristeros. En cada casa de Tancítaro hay un arma vieja, un machete afilado, un recuerdo de cuando los abuelos pelearon por la tierra. El escenario estaba listo para que esa historia despertara. Los extorsionadores habían cometido el error de confundir paciencia con cobardía y silencio con sumisión. Habían empujado a los productores contra la pared de la barranca, y cuando acorralas a un animal o a un hombre en su propio terreno, le quitas la opción de huir y le dejas solo la opción de matar. El oro verde brillaba en los árboles, listo para la cosecha. Frutas del tamaño de balones de fútbol americano, oscuras y rugosas, colgaban pesadas de las ramas. Cada una valía $. Pero para don Fausto, al mirar su huerta la mañana antes del enfrentamiento, esas frutas parecían granadas de mano a punto de estallar. El olor a flor de azahar se mezclaba ahora con el olor metálico del aceite de armas que los hombres estaban limpiando en los graneros. El viento que bajaba del pico de Tancítaro traía un frescor engañoso. Los pájaros carpinteros golpeaban los troncos secos, un sonido que se parecía demasiado al de una ametralladora lejana. El escenario no era pasivo, el escenario estaba conteniendo la respiración, esperando el primer disparo para liberar toda la furia acumulada en sus entrañas de fuego. La geografía de Michoacán, esa madre terrible de volcanes y selvas, estaba a punto de reclamar a sus hijos bastardos y de proteger a sus hijos legítimos. Las barricadas naturales de piedra y árbol estaban puestas. La niebla bajaría pronto para cubrir lo que iba a suceder. Tancítaro dejaría de ser la capital mundial del aguacate para convertirse por unas horas en la capital mundial de la venganza. Además del terreno físico, existía un escenario invisible, la red de comunicación del pueblo. A diferencia de los cárteles que usaban radios encriptados y celulares desechables, la comunidad usaba algo más antiguo y fiable, las campanas de la iglesia y los cohetones. Un cohete blanco significaba reunión, 2 cohetes, peligro, 3 cohetes y repique de campanas, ataque inminente. Esta red analógica era indetectable para la tecnología de espionaje del crimen.
Mientras la maña monitoreaba las frecuencias de radio de la policía, a la que ya tenían comprada, no prestaban atención a los fuegos artificiales que estallaban en el cielo diurno, pensando que eran fiestas patronales. En realidad eran coordenadas, avisos de movimiento, ojos vigilantes desde los cerros. El escenario estaba cableado con la solidaridad del pueblo. Las mujeres, que normalmente se mantenían al margen de los conflictos armados, preparaban comida, vendajes y bombas molotov en las cocinas, transformando el espacio doméstico en la retaguardia de la guerra. Los niños que jugaban en las calles eran los mejores vigías. Nadie sospecha de un niño en bicicleta. Todo el tejido social y geográfico se había militarizado en silencio. La ironía final del escenario era el destino del producto. Esos mismos aguacates que serían testigos mudos de la masacre, en unas semanas estarían siendo convertidos en guacamole en una fiesta en Los Ángeles o Chicago, consumidos por gente que no tenía la menor idea de que ese sabor cremoso había costado litros de sangre. La globalización había conectado este rincón volcánico de México con el mundo, pero había desconectado la moral del consumo. Michoacán estaba solo. Nadie vendría a salvarlos. Ni el ejército, que llegaba siempre tarde para levantar las actas, ni el gobierno federal, que negaba la existencia de zonas de guerra. Estaban solos con sus volcanes, sus árboles y sus demonios. Y en esa soledad geográfica, en ese aislamiento rodeado de montañas, la única ley posible es la ley de la supervivencia. Don Fausto lo sabía. Al mirar el sol ponerse sobre la barranca, tiñendo el cielo de un rojo violento, supo que el escenario estaba completo. La tierra negra estaba hambrienta. Los árboles necesitaban abono, y la maña vendría mañana a cobrar, sin saber que ellos eran el pago. El contraste visual era el último elemento dramático, el verde intenso de las hojas contra el negro del suelo y el azul del cielo, colores primarios, puros, que pronto se verían manchados por el rojo arterial. La belleza de Michoacán es una belleza que duele, una belleza que exige sacrificio. Las huertas, con sus hileras ordenadas de árboles, parecían un ejército en formación, estático y silencioso, esperando la orden de su general. Y el general, un viejo agricultor con el alma rota, estaba afilando su machete en el porche, escuchando cómo el viento susurraba entre las ramas la palabra que definiría el día siguiente: libertad. No la libertad de los libros de texto, sino la libertad salvaje de quien rompe sus cadenas con los dientes. El escenario volcánico estaba listo para la erupción social, para entender por qué un hombre de 65 años, un abuelo que debería estar enseñando a sus nietos a podar árboles, decide convertirse en un general de guerra. Primero hay que entender la soledad absoluta en la que vivía Michoacán. La muerte de Beto, el hijo de don Fausto, no fue solo un asesinato. Fue la prueba empírica de que el Estado mexicano había dejado de existir en esa franja de tierra volcánica. En los libros de civismo se enseña que el gobierno tiene el monopolio de la violencia y la obligación de proteger a sus ciudadanos, pero en Tancítaro esas palabras eran un chiste macabro que se contaba entre tragos de tequila amargo. Tras el funeral de su hijo, un evento rápido y silencioso donde nadie se atrevió a llorar en voz alta, por miedo a que los halcones del cartel estuvieran escuchando, don Fausto intentó hacer lo que cualquier ciudadano civilizado haría: buscar justicia por la vía legal. Fue el último vestigio de su inocencia, el último intento desesperado de creer que todavía vivía en una república y no en un feudo criminal. A la mañana siguiente de enterrar los restos de su hijo, Fausto se puso su mejor camisa, se afeitó con mano temblorosa y manejó su camioneta vieja hasta la cabecera municipal. Llevaba en el asiento del copiloto la caja de cartón ensangrentada y la nota amenazante clavada con el picayelo. Eran pruebas irrefutables, evidencia física de secuestro, homicidio y extorsión. Entró a la comandancia de la policía municipal, un edificio pintado de azul descascarado que olía a humedad y a desidia. En la recepción, un oficial joven estaba dormitando con los pies sobre el escritorio, escuchando narcocorridos a todo volumen en su celular. La letra de la canción glorificaba a los mismos hombres que habían matado a Beto. Fausto sintió una náusea repentina, pero tragó saliva y golpeó el mostrador. «Quiero ver al comandante», dijo con voz ronca. «Vengo a denunciar el asesinato de mi hijo». El oficial lo miró con desdén, bajó los pies y escupió en una papelera. «El comandante está ocupado, tío. Venga mañana». «No me voy a ir», respondió Fausto sacando la nota amenazante y poniéndola sobre el mostrador. «Esto me lo dejaron ayer. Dicen que van a venir por mí y por mi tierra. Si usted no me atiende, voy a ir a la Fiscalía del Estado». La puerta de la oficina principal se abrió. Salió el comandante El Tiburón, un hombre obeso, sudoroso, con cadenas de oro gruesas sobre el uniforme que costaban más que su salario de 3 años. El Tiburón conocía a Fausto. Conocía a todos los productores.
Sabía exactamente cuánto valía cada huerta porque él recibía una comisión de la maña por cada extorsión exitosa. «Pásale, don Fausto», dijo el comandante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y pequeños. «Vamos a platicar». Dentro de la oficina, Fausto relató todo. El secuestro, el pago del rescate, la entrega de la cabeza, la amenaza sobre las escrituras. El tiburón escuchaba, asintiendo, mientras limpiaba sus uñas con una navaja. Cuando Fausto terminó, hubo un silencio pesado. «Es una tragedia, don Fausto. Una verdadera pena», dijo el policía. «Pero aquí el problema es que usted no siguió los protocolos». «¿Protocolos?», preguntó Fausto atónito. «Me pidieron rescate y pagué. Me mataron al muchacho». «El protocolo de la zona, don Fausto», dijo el tiburón, bajando la voz y reclinándose sobre el escritorio. «Usted sabe que la gente del señor cobra por seguridad. Si usted hubiera pagado la cuota completa desde el principio, nada de esto hubiera pasado. Esto no es un crimen del fuero común. Es un ajuste de cuentas por incumplimiento de contrato». Fausto sintió que el mundo giraba. El jefe de la policía estaba justificando el asesinato de su hijo como un problema administrativo. «Me está diciendo que es mi culpa», susurró Fausto apretando los puños hasta que le dolieron los nudillos. «Le estoy diciendo que yo no puedo hacer nada», respondió el comandante con cinismo brutal. «Si levanto el acta, tengo que poner nombres. Si pongo nombres, mañana amanezco yo en una hielera, y usted también. Mi consejo de amigo, don Fausto. Firme los papeles, entregue la huerta, váyase a Estados Unidos con su hija. La vida vale más que unos aguacates». «No es por los aguacates», dijo Fausto poniéndose de pie, con una claridad mental nueva y terrible. «Es por la dignidad». «La dignidad no para las balas, viejo», se rió el tiburón. «Y por cierto, ni se le ocurra ir a la fiscalía o a los militares. El Sombra ya sabe que usted está aquí. Me acaban de mandar un mensaje preguntando por qué tarda tanto. Mejor váyase a su casa y prepare la notaría». Fausto salió de la comandancia sintiendo que caminaba sobre un pantano. Esa fue la falla definitiva. El sistema no estaba roto. El sistema trabajaba perfectamente, pero trabajaba para el enemigo. La policía era el brazo legal del cartel. El gobierno era el administrador de la tragedia. Al salir a la plaza, vio pasar una patrulla de la policía estatal escoltando a plena luz del día a una de las camionetas blindadas del cartel. Iban juntos, comían juntos, mataban juntos. Fausto entendió entonces que estaba solo, absolutamente solo en el universo. No había ley humana que lo protegiera. Si quería justicia, tendría que fabricarla él mismo, con hierro y fuego. Regresó a su huerta con el alma convertida en piedra. Al llegar, encontró que la situación había empeorado. El incidente que detonaría la guerra final ocurrió esa misma tarde. Los emisarios de la maña no esperaron a la fecha límite. Se presentaron en la empacadora comunitaria de Tancítaro, donde decenas de pequeños productores llevaban su fruta. Llegaron disparando al aire, rompiendo cajas, golpeando a los trabajadores. El comandante Sombra se subió a una tarima de madera y, megáfono en mano, dictó la nueva ley, la cuota de la muerte. «Escuchen bien, perros», gritó el criminal. «Se acabó la paciencia. A partir de hoy, la cuota sube. Queremos el 50% de la producción bruta. Y no queremos esperar al corte. Queremos el pago por adelantado cada lunes. El que no pague, le quemamos la huerta. El que se queje, le matamos a la familia. Y para que vean que hablamos en serio, traigan al soplón». 2 sicarios arrastraron a un joven ingeniero agrónomo que había intentado organizar una denuncia colectiva semanas atrás. Allí, frente a todos, frente a padres de familia, frente a niños que lloraban, lo ejecutaron de un tiro en la nuca. «Esto le va a pasar a cualquiera que juegue al héroe», dijo el Sombra. «Y díganle a don Fausto que mañana a las 12 voy personalmente a su casa por las escrituras. Si no están firmadas, voy a usar su piel para tapizar mis botas». El convoy se retiró entre risas y música de banda a todo volumen, dejando atrás el cadáver caliente del ingeniero y un silencio de cementerio. Pero ese silencio ya no era de miedo, era de saturación. La ejecución pública y el aumento absurdo de la cuota rompieron la lógica económica y moral de la extorsión. Pagar el 50% por adelantado era imposible. Matemáticamente era mejor dejar que la fruta se pudriera en los árboles. El cartel, en su avaricia estúpida, había acorralado a los productores en un rincón donde la única salida era la muerte. O morían de hambre y vergüenza, o morían peleando. Esa noche, Tancítaro no durmió. No hubo mensajes de WhatsApp ni llamadas telefónicas, porque sabían que la red estaba intervenida. La convocatoria se hizo de boca en boca, con miradas, con gestos. En la bodega vieja de don Fausto, a las 10, sin celulares, llegaron como sombras. 100 hombres, productores ricos con botas de piel,
peones humildes con guaraches, jóvenes que habían dejado la escuela, ancianos que recordaban otros tiempos. Todos tenían algo en común. Les habían quitado algo. A uno le habían violado a la hija. A otro le habían robado la camioneta. A otro le habían quemado la casa. Y a todos les estaban robando el futuro. El ambiente en la bodega era denso, iluminado por focos amarillos que proyectaban sombras largas sobre las cajas de aguacate vacías. El olor a tabaco y sudor llenaba el aire. No había políticos, no había líderes sindicales, solo hombres rotos. Don Fausto tomó la palabra. No subió a una tarima. Se quedó al nivel del suelo, mirando a sus compadres a los ojos. «Ya vieron lo que pasó con el ingeniero», dijo Fausto. Su voz era tranquila, pero tenía el peso de una sentencia. «Ya vieron lo que hicieron con mi Beto. Fui a la policía hoy. El comandante Tiburón me dijo que mejor me fuera. Me dijo que el Sombra es el que manda». Un murmullo de rabia recorrió la sala. Todos sabían eso, pero escucharlo en voz alta lo hacía insoportable. «Mañana a las 12 vienen por mi huerta», continuó Fausto. «Si se la doy, mañana van por la de Pancho, pasado mañana por la de Luis, y en un mes, todos seremos peones en nuestra propia tierra, esclavos de unos drogadictos que no saben distinguir un aguacate de una piedra». Fausto hizo una pausa. Metió la mano debajo de una lona y sacó el rifle M1 Garand. Lo puso sobre la mesa de selección de fruta. El sonido del metal contra la madera resonó como un trueno. «Yo ya estoy muerto, compadres. Me mataron cuando mataron a mi hijo. Mañana no voy a firmar nada. Mañana, cuando llegue el Sombra, lo voy a recibir con esto. Prefiero que me maten de pie defendiendo mi puerta, a que me maten de rodillas pidiendo perdón por trabajar». El silencio se rompió cuando otro hombre, don Manuel, un productor de 70 años, se acercó a la mesa, sacó de su chamarra una pistola vieja, una .38 Super. La puso junto al rifle de Fausto. «A mí me quitaron 2 camiones la semana pasada», dijo Manuel. «Cuenten conmigo». Luego pasó un joven, el hermano del ingeniero ejecutado esa tarde. Puso un machete afilado, brillante. «Yo no tengo pistola, don Fausto, pero tengo esto, y tengo mucho coraje». Fue una reacción en cadena. La falla del Estado había creado un vacío, y ese vacío se estaba llenando con la voluntad de las autodefensas. Uno a uno, los hombres pusieron sus armas sobre la mesa. Escopetas de cacería, rifles calibre 22, pistolas oxidadas heredadas de los abuelos, y muchos machetes de trabajo. No era un arsenal militar, era un arsenal de desesperación. Contra los cuernos de chivo, AK-47 y los Barrett calibre .50 del cartel parecían juguetes, pero tenían algo que los sicarios no tenían. Conocían el terreno y no tenían a dónde huir. «La estrategia es simple», dijo Fausto, asumiendo el mando natural que le daba su dolor. «Ellos creen que somos ovejas. Creen que vamos a estar escondidos llorando. Mañana van a entrar confiados, como siempre. Van a entrar a mi huerta por el camino principal. Es un solo carril. Si bloqueamos la entrada y la salida, se quedan encerrados». «Tienen blindadas, Fausto», dijo alguien desde el fondo. «Nuestras balas no entran». «Las llantas no son blindadas», respondió Fausto. «Y los motores necesitan aire. Vamos a usar la huerta. Vamos a usar el fuego. Ellos pelean por dinero, nosotros peleamos por supervivencia. Cuando empiece la balacera, ellos van a querer correr, nosotros no». Se acordó el plan. Nada de confrontación abierta en las calles del pueblo para no herir a civiles. La trampa sería en la huerta La Esperanza. Dejarían entrar al convoy de cobro. Los dejarían llegar hasta el corazón del laberinto verde. Y ahí, bajo la sombra de los aguacates que tanto codiciaban, se les cobraría la cuota de la muerte a ellos. «Nadie sale vivo», sentenció Fausto. «Si dejamos a uno vivo, regresa con el ejército del cartel. Tienen que desaparecer. Tienen que ser un mensaje». «¿Y la policía?», preguntó un joven. «El tiburón va a venir a ayudarlos». «Si el tiburón se mete», dijo Fausto con una mirada que heló la sangre, «entonces el tiburón también se muere. Mañana no hay ley. Mañana nosotros somos la ley». La reunión terminó pasada la medianoche. Los hombres salieron de la bodega no como víctimas, sino como soldados. Regresaron a sus casas no a dormir, sino a despedirse de sus esposas, a besar a sus hijos dormidos, sabiendo que tal vez era la última vez. Limpiaron sus armas con una devoción religiosa. Prepararon bombas Molotov con botellas de refresco y gasolina robada de sus propios tractores. En la casa de don Fausto la soledad era absoluta. Se sentó en el porche con el rifle en las piernas, mirando la luna llena que iluminaba los árboles de aguacate. Pensó en Beto, pensó en su esposa muerta. Pensó en cómo la vida lo había llevado a ese punto. Un hombre que amaba la vida, obligado a planear una masacre. «Perdóname, Dios.
Por lo que voy a hacer, susurró Fausto al viento nocturno. Pero tú estabas ocupado cuando mataron a mi hijo. Ahora me toca a mí. El incidente del asesinato público y la falla de la policía corrupta habían servido de catalizador. La mezcla volátil de impunidad y abuso había alcanzado su punto crítico. La cuota de la muerte ya no se pagaría con pesos, se pagaría con plomo. El sol saldría en unas horas sobre Tancítaro, iluminando un paisaje hermoso y tranquilo, ignorante de que bajo las hojas verdes, la muerte estaba afilando sus garras. El día del cobro había llegado, pero los cobradores no sabían que la deuda había cambiado de dueño. Las horas que transcurrieron entre la reunión secreta en la bodega y el amanecer del día señalado no se midieron en minutos, sino en latidos de corazones acelerados y en el sonido rasposo de las palas rompiendo la tierra. Tancítaro, bajo el manto de una noche sin luna, dejó de ser un pueblo agrícola para convertirse en un cuartel de operaciones de una guerra que no aparecía en los mapas. El silencio era absoluto en las calles. Pero en el interior de la huerta, la esperanza. La actividad era febril, silenciosa y mortalmente eficiente. 100 hombres, movidos por una sola voluntad colectiva, trabajaban como hormigas obreras preparando el escenario para la llegada de la reina depredadora. No había ingenieros militares ni estrategas de academia. Había campesinos que conocían la física del suelo y la hidráulica de los canales de riego y aplicaron ese conocimiento para diseñar una trampa de la que ni siquiera el diablo podría escapar. La primera fase de la preparación fue el aislamiento. Don Fausto sabía que la maña tenía ojos en todas partes. Los halcones, esos jóvenes en motonetas con radios que vigilaban las entradas del pueblo, debían ser neutralizados sin disparar un solo tiro para no alertar al grueso de la tropa criminal antes de tiempo. Un grupo de jóvenes productores, conocedores de las veredas de cabras que cruzaban el monte, se encargó de ellos. No los mataron todavía. Los atraparon, los amordazaron y los ataron en el fondo de una barranca lejana, dejándolos incomunicados. Con los ojos del cartel cegados temporalmente, el trabajo pesado pudo comenzar. La entrada principal de la huerta, ese camino de tierra de 500 metros flanqueado por árboles centenarios, era la clave. Era un tubo. Si lograban meter al convoy ahí y tapar los extremos, los vehículos blindados perderían su ventaja de movilidad. Para el bloqueo, no usaron patrullas ni barricadas visibles que pudieran delatar la emboscada desde lejos. Usaron el camuflaje del trabajo diario. Fausto ordenó colocar su viejo tractor John Deere, una bestia de hierro oxidado de 3 toneladas, oculto entre la maleza justo en la curva de entrada, con el motor apagado pero listo para arrancar. Al otro extremo, cerca del casco de la hacienda, estacionaron 2 camiones de volteo cargados hasta el tope con piedras y tierra, simulando estar averiados. Parecía una escena normal de faena agrícola, pero era un cerrojo esperando ser activado. Pero la verdadera genialidad macabra de la defensa fueron las barricadas de humo. Fausto sabía que si los sicarios se veían atrapados, usarían sus armas de largo alcance, sus barret calibre .50, que podían atravesar los troncos de los árboles como si fueran papel. Necesitaban cegarlos, necesitaban crear confusión. A lo largo del camino, ocultos en las zanjas de riego y detrás de los taludes, los hombres colocaron docenas de llantas viejas de tractor, empapadas en una mezcla viscosa de aceite quemado, diésel y brea. Al encenderse, estas llantas no crearían fuego limpio, crearían una cortina de humo negro, denso, tóxico y asfixiante, que anularía la visibilidad y obligaría a los sicarios a salir de sus vehículos blindados para no morir intoxicados por sus propios sistemas de aire acondicionado. Era una táctica de guerra medieval aplicada al siglo XXI. Si no puedes perforar su armadura, cocínalos dentro de ella. El arsenal, esa colección triste de armas de cacería y machetes, fue distribuido estratégicamente. Los tiradores con rifles de venado, esos pocos que tenían miras telescópicas, fueron subidos a las copas de los aguacates más altos. Se amarraron con cuerdas a las ramas para no caer, convirtiéndose en parte del follaje. Desde ahí arriba tenían una línea de tiro perfecta hacia los techos de las camionetas, que suelen ser la parte menos blindada. Los hombres con escopetas de perdigones se ocultaron a ras de suelo, en trincheras cavadas apresuradamente detrás de los muros de piedra volcánica. Y el grupo de choque, los más jóvenes y fuertes armados con machetes y bombas molotov caseras, se posicionaron en los flancos, listos para correr y cerrar la distancia cuando el humo hiciera su trabajo. Don Fausto recorría las posiciones, no como un general que da órdenes a gritos, sino como un padre que revisa que sus hijos estén bien abrigados. Les tocaba el hombro, les daba un trago de agua, les miraba a los ojos. Sin miedo, muchachos, les susurraba. Hoy no peleamos por dinero, peleamos para que mañana podamos mirar a nuestras mujeres a la cara. Estamos listos, don Fausto, le respondían apretando el acero frío de sus armas. ¡Que vengan! El amanecer llegó con una belleza insultante.
El cielo se tiñó de rosa y naranja sobre el pico de Tancítaro, y la niebla matutina comenzó a levantarse, revelando el verde brillante de las hojas de aguacate. Parecía un día perfecto para el corte, pero no había cortadores, no había camiones de carga, solo había un silencio tenso, eléctrico, roto únicamente por el lejano tañido de las campanas de la iglesia llamando a la primera misa. A las 10 de la mañana el calor empezó a apretar. Los hombres, escondidos en sus agujeros y en las ramas, sudaban copiosamente. Las moscas zumbaban alrededor de sus caras, pero nadie se movía. La disciplina del miedo y del odio los mantenía estatuas. Las mujeres de la casa que se habían negado a irse estaban en la cocina principal de la hacienda. No estaban llorando, estaban hirviendo aceite, estaban llenando botellas de vidrio con gasolina y jabón en polvo para hacer napalm casero. Habían convertido el hogar en un arsenal de retaguardia. La nieta de Fausto, la que había sido amenazada, vigilaba desde la ventana del segundo piso con unos binoculares. A las 11:30 el suelo empezó a vibrar. Primero fue un temblor sutil, casi imperceptible, que sacudió el polvo de las hojas. Luego el sonido. Un zumbido grave, profundo, de motores V8 diésel modificados acercándose por la carretera estatal. Y finalmente, la música. Narcocorridos a todo volumen, retumbando con bajos potentes que hacían vibrar los vidrios de las casas a 1 kilómetro de distancia. Era la llegada triunfal de los conquistadores. La psicología del cartel es la del ruido. Necesitan ser escuchados. Necesitan anunciar su poder para que el miedo abra las puertas antes de que ellos lleguen. «Ahí vienen», susurró Fausto, acomodándose detrás de un muro de piedra cerca de la entrada de la casa, acariciando el guardamonte de su rifle M1. Dios nos perdone. El convoy apareció en la curva. Eran 4 camionetas esta vez. 3 Ford Lobo Monstruo con blindaje artesanal, placas de acero soldadas sobre las ventanas y torretas improvisadas en las cajas, y una Chevrolet Suburban de lujo en el centro, donde seguramente viajaba el comandante Sombra. Venían despacio, arrogantes, ocupando los 2 carriles de la carretera, obligando a los pocos autos civiles a orillarse y detenerse. Llegaron a la entrada de la huerta La Esperanza. El portón de madera, que Fausto había reparado simbólicamente después de la última intrusión, estaba cerrado. La camioneta puntera no se detuvo a tocar el timbre. Aceleró. El motor rugió y la defensa de acero reforzado golpeó la madera con un estruendo seco. ¡Crack! El portón voló en pedazos. Las astillas salieron disparadas. El convoy entró en la propiedad, levantando una nube de polvo. Los sicarios iban con las ventanas abajo, las que podían bajar, sacando los cañones de sus rifles, gritando insultos, riéndose. «¡Salga, viejo maricón! ¡Ya llegó su papá!», gritaba uno por el megáfono. «Venimos por las escrituras o por su cabeza». Avanzaron por el camino de tierra, adentrándose en el túnel verde de árboles de aguacate. No se dieron cuenta de que no había trabajadores. No se dieron cuenta de que el silencio de la huerta era antinatural. Su propia arrogancia los cegaba. Creían que el miedo había vaciado el lugar. Fausto, desde su posición, contaba los metros. 100, 200, 300. Tenían que entrar todos. Los 4 vehículos. Si uno se quedaba afuera, podía pedir refuerzos o escapar. La camioneta puntera llegó casi hasta donde estaban los camiones de volteo averiados, bloqueando el paso frente a la casa. El conductor frenó de golpe. «¡Quiten esas chingaderas del camino!», gritó el sicario. Nadie se movió. El convoy se detuvo por completo. Los 4 vehículos estaban ahora alineados perfectamente dentro del camino estrecho, rodeados de taludes y árboles. Era el momento. Fausto levantó su mano, visible solo para el operador del tractor escondido en la entrada, 500 metros atrás. Hizo una señal cortante. El motor del tractor rugió a la distancia. El joven conductor soltó el embrague y empujó la pesada máquina hacia el centro del camino, bloqueando la ruta de escape por la retaguardia. Luego saltó y corrió hacia el bosque. El sonido del tractor alertó a los sicarios. «¡Comandante, nos cerraron atrás!», gritó alguien por la radio. «¿Qué?», bramó el Sombra desde la Suburban. «Atrópenlo, denle reversa». Pero antes de que pudieran maniobrar, Fausto se llevó 2 dedos a la boca y silbó. Un silbido largo, agudo, de arriero. Fue la chispa. A lo largo de los 500 metros de camino, 10 antorchas cayeron simultáneamente desde los árboles hacia las zanjas donde estaban las llantas preparadas. ¡Wash! El fuego prendió al instante, alimentado por la gasolina. Pero no fue un fuego iluminador. Fue un fuego sucio. Columnas de humo negro, denso y aceitoso se levantaron inmediatamente, formando paredes oscuras a los lados del convoy.
El viento, canalizado por la geografía del camino, empujó el humo directamente hacia los vehículos. «¡Emboscada!», gritó el Sombra. «¡Bajen y disparen! ¡Maten a todo lo que se mueva!». El caos estalló. Los sicarios intentaron abrir las puertas de las camionetas blindadas, pero el peso del blindaje y la inclinación del camino lo hacían difícil. Cuando lograron salir, se encontraron envueltos en una nube negra que les picaba los ojos y les cerraba la garganta. Tosían, escupían, disparaban ráfagas ciegas hacia los árboles. ¡Rat-tat-tat-tat! ¡Pum, pum, pum! Las balas trazadoras de los sicarios cortaban las ramas, haciendo llover hojas y astillas, pero no encontraban blancos humanos. Disparaban al humo, disparaban a sus propios fantasmas. «¡No los veo! ¡No los veo!», gritaba un sicario girando en círculos con su AK-47 antes de recibir un impacto seco en el pecho. Un disparo único, preciso, desde arriba. El sicario cayó de espaldas con el pulmón perforado por una bala de venado calibre .30-06. Luego cayó otro y otro. Los francotiradores campesinos, pacientes, acostumbrados a esperar horas a que saliera un conejo o un coyote, estaban eligiendo sus blancos. No disparaban a lo loco, disparaban a matar. «¡A las llantas!», ordenó Fausto por radio. «Inmovilícenlos». Desde las trincheras a ras de suelo, las escopetas rugieron. Los perdigones no atravesaban el blindaje de las carrocerías, pero destrozaban los neumáticos de caucho. Las camionetas, orgullo del cartel, se arrodillaron, quedando con los rines sobre la tierra, inútiles, convertidas en ataúdes de metal estáticos. El humo seguía espesándose. Era la barricada de humo en su máxima expresión. Los sicarios estaban desorientados, separados de sus compañeros, aterrorizados por un enemigo invisible que conocía cada centímetro del terreno. Entonces empezaron a llover las estrellas de fuego, las bombas Molotov. Las botellas giraban en el aire, brillando como joyas letales antes de estrellarse contra el metal caliente de los motores y los cofres. El líquido pegajoso se adhería a las rejillas de ventilación, al parabrisas, a la ropa de los que estaban afuera. El olor a carne quemada empezó a mezclarse con el olor a diésel y aguacate pisado. «¡Me quemo! ¡Ayuda!». Los gritos de dolor de los criminales, hombres que jamás habían mostrado piedad, ahora suplicaban por ella. El comandante Sombra, atrapado dentro de su Suburban de lujo, intentaba pedir refuerzos por su radio satelital. «¡Base! ¡Base! ¡Nos están cazando! ¡Manden apoyo a la huerta de Mondragón! ¡Son un chingo! ¡Tienen granadas!», gritaba exagerando por el pánico, sin saber que se enfrentaba a botellas de refresco y fertilizante. Pero la radio solo devolvía estática. La orografía de la barranca y la interferencia del humo parecían bloquear la señal, o quizás simplemente sus jefes ya lo habían dado por muerto. En el mundo del narco, un comandante que cae en una trampa es un comandante que ya no sirve. El Sombra vio por el vidrio blindado, ahora estrellado por los impactos, cómo sus hombres caían uno a uno. Vio sombras moviéndose entre el humo. Sombras con sombreros de paja y machetes, sombras que no corrían con miedo, sino que avanzaban con determinación. Se dio cuenta con un terror frío de que su blindaje nivel 5 lo protegía de las balas, pero no lo protegía del fuego, y el fuego estaba rodeando la camioneta. Fausto, desde su muro, dejó de disparar un momento para recargar. Sus manos estaban negras de pólvora. Su corazón latía con una fuerza que creía haber perdido años atrás. No sentía placer. Sentía la gravedad inmensa de lo que estaba ocurriendo. Estaban matando hombres, pero al ver la caja de cartón vacía que había dejado simbólicamente en la entrada de la casa, recordaba por qué lo hacía. «¡Acérquense!», gritó Fausto a su grupo de choque. «Es hora de sacarlos de sus cuevas». El inicio de la batalla había sido táctico, a distancia, dominado por la ingeniería de la trampa. Pero ahora, con los vehículos inmovilizados y los sicarios heridos y ciegos, la batalla entraba en su fase visceral. Las barricadas de humo habían cumplido su función. Habían nivelado el campo de juego, quitándole la ventaja tecnológica al invasor y arrastrándolo al barro, donde el machete y la rabia de un padre valen más que un fusil automático. El humo negro se elevaba hacia el cielo limpio de Michoacán, visible desde kilómetros a la redonda. Era la señal que todo el valle estaba esperando. La señal de que en Tancítaro el miedo se había quemado y de sus cenizas estaba naciendo la furia. La preparación había terminado. La cacería cuerpo a cuerpo estaba a punto de comenzar. El caos tiene un sonido particular, una frecuencia disonante compuesta por gritos humanos, metal desgarrándose y el rugido de llamas antinaturales. Y ese sonido llenó por completo la atmósfera de la huerta La Esperanza, en cuestión de segundos.
La estrategia de las barricadas de humo había transformado un día soleado de Michoacán en una noche artificial y asfixiante. Dentro de la nube negra y aceitosa que emanaba de las llantas ardiendo, la jerarquía de poder que había gobernado la región durante la última década se invirtió instantáneamente. Los sicarios del cartel, hombres acostumbrados a inspirar terror con su sola presencia, se encontraron de repente reducidos a la condición de niños asustados en la oscuridad. Sus camionetas blindadas, esas fortalezas rodantes que costaban más que la casa de cualquier campesino, se habían convertido en trampas mortales. Con los neumáticos destrozados por el fuego de escopeta y los sistemas de aire acondicionado succionando el humo tóxico hacia las cabinas, tuvieron que tomar la decisión fatal: morir asfixiados dentro del lujo blindado o salir a enfrentar al infierno invisible que los esperaba afuera. El primero en salir fue el Mechas, el conductor de la camioneta de vanguardia. Abrió la puerta pesada de acero y tosió violentamente, con los ojos llorosos y ciegos por el hollín. No tuvo tiempo ni de levantar su rifle. Un machetazo limpio, asestado desde la penumbra del humo por un joven cortador de aguacate que había perdido a su padre meses atrás, le abrió el cuello antes de que sus botas tocaran el suelo. El Mechas cayó gorgoteando, y su sangre se mezcló con el lodo y la ceniza. Fue la primera baja confirmada, la primera ficha de dominó que caía. El pánico se contagió por radio, o lo que quedaba de la comunicación entre ellos. «¡Bájense! ¡A tierra! ¡Busquen los árboles!», gritaba el comandante Sombra, saliendo a rastras de su Suburban, cubriéndose la boca con un pañuelo de seda que ya estaba negro de mugre. Los 18 sicarios, o los que quedaban vivos tras el primer intercambio, abandonaron los vehículos y corrieron hacia la espesura de la huerta. Fue su último error táctico. Entraron en el dominio de la cacería. La huerta de aguacate, con sus árboles de copa baja y ramas entrelazadas, es un laberinto para el que no la conoce. Los sicarios, cargados con chalecos tácticos pesados, botas militares rígidas y armamento largo, se enredaban en la maleza, tropezaban con las raíces expuestas y chocaban contra los troncos bajos. Disparaban a ciegas, ráfagas largas de AK-47 que cortaban el aire y mutilaban las ramas, haciendo llover aguacates inmaduros sobre sus cabezas, pero no daban a nada. Los productores, en cambio, se movían como fantasmas. Conocían cada desnivel del terreno. Sabían dónde pisar para no hacer ruido. No llevaban chalecos. Llevaban camisas de algodón ligeras. No llevaban botas tácticas. Llevaban guaraches o botas de trabajo viejas y silenciosas. Desde las copas de los árboles, los francotiradores improvisados, esos cazadores de venado que tenían la paciencia de las piedras, elegían sus blancos. ¡Pang! Un disparo seco de rifle .22. Un sicario que intentaba recargar detrás de una piedra cayó con un agujero en la pierna. No lo mataron, lo inmovilizaron. Querían que sintiera el miedo. El sicario gritó pidiendo ayuda, pero sus compañeros estaban demasiado ocupados intentando salvar su propio pellejo. Don Fausto, con su rifle M1 Garand en las manos y el rostro manchado de hollín y sudor, avanzaba por el flanco derecho. No corría, caminaba con la determinación de la muerte misma. Vio a 2 sicarios intentando flanquear por un canal de riego seco. Eran jóvenes, apenas unos muchachos, pero traían el veneno en la mirada. Fausto no dudó. El entrenamiento militar que había recibido hacía 40 años durante su servicio militar regresó a su memoria muscular. Levantó el rifle, exhaló y apretó el gatillo 2 veces. El retroceso del arma golpeó su hombro con una familiaridad brutal. Los 2 sicarios cayeron. Uno muerto al instante, el otro arrastrándose, intentando levantar su pistola. Fausto se acercó. El sicario, un muchacho con tatuajes en el cuello, lo miró con terror. «No me mate, don. Solo sigo órdenes», suplicó el muchacho. Fausto lo miró desde arriba. Vio en él la misma edad que tenía su hijo Beto. Pero no sintió piedad. Recordó la caja de cartón. Recordó la cabeza. Mi hijo no seguía órdenes. Mi hijo solo quería vivir, dijo Fausto y siguió caminando, dejando que los hombres que venían detrás, armados con palos y piedras, terminaran el trabajo. Los gritos que siguieron a sus espaldas no fueron de disparos, sino de golpes secos y crujidos de huesos. La comunidad estaba cobrando su deuda con intereses físicos. La batalla se fragmentó en una serie de duelos individuales y grupales dentro del bosque de aguacates. Ya no había estrategia, había furia. Un grupo de 5 sicarios logró llegar hasta la orilla de la barranca del Sopilote, pensando que podrían bajar y escapar, pero se encontraron con que la barranca estaba custodiada por las mujeres del pueblo, armadas con bombas Molotov y piedras grandes. Cuando los sicarios intentaron bajar por la pendiente, las mujeres dejaron caer las rocas y lanzaron el fuego. «¡Esto es por mis hijas!»,
gritó una señora mayor, lanzando una botella en llamas que impactó en la espalda de un hombre armado. El sicario, envuelto en llamas, perdió el equilibrio y cayó rodando por el precipicio de 100 metros, gritando todo el camino hasta que el silencio de la profundidad lo tragó. Los otros 4, al ver el destino de su compañero, intentaron regresar a la huerta, pero se toparon con el muro de hombres que venía cerrando el cerco. Fueron acorralados contra el abismo. No hubo negociación. Fueron empujados, golpeados y lanzados al vacío, uno por uno. La barranca reclamaba su tributo. En el centro de la huerta, la situación era aún más primitiva. Se habían acabado las balas para muchos. La lucha era cuerpo a cuerpo, machetes contra culatas de rifle. La rabia acumulada de años de humillaciones, de pagar cuotas, de bajar la cabeza, explotó. Los productores no solo querían matar, querían destruir al opresor. Hubo escenas de brutalidad bíblica. Un sicario fue atado a un árbol con las mismas cuerdas que usaban para los empaques y fue lapidado allí mismo. Cada piedra que volaba llevaba un nombre: extorsión, secuestro, violación, miedo. Pero el premio mayor seguía suelto. El comandante Sombra. Fausto lo buscaba. Sabía que no había muerto en la camioneta. Siguió el rastro de sangre que dejaba una herida en el brazo del criminal. Lo rastreó hasta una vieja caseta de bombeo abandonada en el límite norte de la propiedad. El Sombra estaba ahí, acurrucado en una esquina, intentando cambiar el cargador de su pistola con manos temblorosas y resbaladizas por la sangre. Había perdido sus gafas oscuras. Ya no parecía un comandante. Parecía una rata mojada. Fausto pateó la puerta. El Sombra levantó la vista y apuntó, pero su arma se encasquilló. Clic. Fausto no disparó. Bajó el rifle. Se acercó lentamente sacando un machete de trabajo que llevaba al cinto. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó Fausto con voz tranquila. El Sombra intentó retroceder, pero chocó con la pared. Le doy lo que quiera, don. Tengo dinero, mucho dinero enterrado. Le doy el doble de lo que le pedí. Le devuelvo la huerta. La huerta ya es mía, dijo Fausto. Y el dinero no compra lo que tú te llevaste. El Sombra empezó a llorar. El hombre que había cortado cabezas, que había disuelto cuerpos en ácido, lloraba como un niño ante la presencia de un viejo agricultor. Tenga piedad. Soy un ser humano. Tú dejaste de ser humano cuando tocaste a mi familia, sentenció Fausto. Fausto no lo mató rápido. Lo sacó a rastras de la caseta, agarrándolo por el chaleco táctico, y lo llevó al claro donde estaban las camionetas humeantes. Aquí está, gritó Fausto para que todos lo oyeran. Aquí está el valiente que nos cobraba piso. Los hombres se reunieron alrededor. Estaban cubiertos de sangre, hollín y polvo. Respiraban con dificultad. Al ver al líder del cartel sometido, un rugido colectivo emanó de sus gargantas. No era un grito de victoria, era un grito de justicia animal. Lo rodearon. El Sombra miraba las caras de los hombres que había humillado. Vio al padre del ingeniero ejecutado. Vio al hombre al que le había quemado la casa. Vio sus propios pecados reflejados en 100 pares de ojos llenos de odio. «Hagan lo que tengan que hacer», dijo Fausto soltándolo en el suelo y dándose la vuelta. No quería ver, pero sabía que era necesario. Lo que siguió fue un linchamiento en el sentido más puro y terrible de la palabra. No hubo disparos. Fue una lluvia de golpes, patadas, piedras y machetazos. Fue la catarsis de un pueblo. El comandante Sombra dejó de existir bajo la suela de las botas de trabajo de los hombres que alimentaban al mundo. Su chaleco táctico fue destrozado. Su arrogancia fue pulverizada. En cuestión de minutos, lo que quedaba en el suelo ya no era reconocible como una persona. Era un montón de carne y ropa táctica mezclada con la tierra volcánica. La tierra negra estaba bebiendo la sangre del parásito que la había infectado. Cuando el frenesí terminó, el silencio regresó poco a poco a la huerta. Solo se oía el crepitar del fuego de las camionetas y la respiración agitada de los vencedores. Fausto miró a su alrededor. Contó 18 cuerpos de invasores esparcidos entre los árboles y los vehículos. Miró a sus hombres. Había heridos, sí. Algunos tenían cortes, otros golpes. Uno tenía un balazo en el hombro, pero milagrosamente ninguno de los comuneros había muerto. La huerta los había protegido. Los árboles habían servido de escudo. «Traigan la gasolina», ordenó Fausto. «Que no quede nada». Rociaron los cuerpos de los sicarios con el combustible. Rociaron las camionetas blindadas. Fausto encendió un cerillo. «Por Beto», susurró y lo dejó caer. El fuego se alzó rugiendo, una pira funeraria pagana en medio del paraíso agrícola. El humo negro de las llantas se mezcló ahora con el humo denso de la carne quemada y el metal fundido. Era un olor horrible, pero para los hombres de Tancítaro olía a limpieza. Olía a desinfección. Estaban cauterizando la herida.
Mientras las llamas consumían a los enemigos, Fausto se sentó en una piedra agotado. Le temblaban las manos ahora que la adrenalina bajaba. Miró sus botas manchadas. Sabía que nunca volverían a estar limpias. Sabía que había cruzado una línea de la que no se regresa. Había matado. Había liderado una masacre. Pero entonces uno de sus compadres se acercó y le puso una mano en el hombro. Ya está, Fausto. Ya se acabó. Nadie va a venir a cobrar mañana. Fausto asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias de tizne. Mañana cortamos aguacate, dijo Fausto levantándose con esfuerzo. El mercado no espera. La cacería en la huerta había concluido. El depredador había sido devorado por la presa. La leyenda de la invencibilidad del cartel se había disuelto en humo y ceniza. Michoacán acababa de enviar un mensaje al mundo criminal. Un mensaje escrito con sangre sobre la tierra fértil. Aquí, el aguacate cuesta la vida, pero la dignidad no tiene precio. El clímax de la violencia había pasado, dejando cicatrices imborrables en la tierra y en las almas de los hombres, pero dejando también algo que hacía mucho no sentían: el peso ligero de la libertad. Cuando las últimas llamas de las camionetas blindadas se extinguieron, dejando solo esqueletos de metal retorcido y ennegrecido humeando bajo el sol del mediodía, un silencio pesado y solemne descendió sobre la huerta, la esperanza. No era el silencio de la paz, sino el silencio de la deuda saldada. El aire seguía impregnado de ese olor dulzón y terrible, de la carne quemada mezclada con el caucho y la resina de pino. Un perfume de muerte que se quedaría pegado en la ropa y en la memoria de los hombres de Tancítaro para siempre. Don Fausto, sentado en la piedra volcánica donde había visto arder a sus enemigos, se levantó con la lentitud de quien carga el peso del mundo en la espalda. Miró a sus compadres. Ya no eran los mismos hombres que habían entrado a la huerta esa mañana. Sus rostros, manchados de hollín y sangre seca, habían envejecido 10 años en 3 horas. Habían cruzado el umbral sagrado que separa al ciudadano del verdugo, y sabían que no había camino de regreso a la inocencia. Pero al mirar hacia la entrada de la propiedad, donde el humo se disipaba revelando el cielo azul, también vieron algo que no habían visto en años: un horizonte limpio de amenazas. La limpieza comenzó de inmediato. No fue una operación forense, fue una operación sanitaria y estratégica. No podemos dejarlos aquí, dijo Fausto con la voz ronca por el humo. La tierra es para los árboles, no para la basura. Trajeron el tractor con la pala mecánica. Cavaron una fosa profunda en la zona más alejada de la barranca del Sopilote, en un terreno pedregoso donde nada crecía. Allí, sin oraciones y sin cruces, empujaron los restos carbonizados de los 18 sicarios. No hubo piedad en el entierro, solo eficiencia. Eran abono tóxico que la tierra tendría que digerir lentamente. Las camionetas blindadas, sin embargo, tuvieron un destino diferente. Fausto ordenó que arrastraran los chasis quemados de las 3 Ford Lobo Monstruo hasta la entrada principal de la huerta, justo al borde de la carretera estatal. Déjenlas ahí, ordenó. Que se queden como monumentos. Pintaron con cal blanca sobre el asfalto y sobre el metal quemado un mensaje simple, pero brutal, dirigido a cualquier halcón o sicario que pasara por ahí. Tancítaro libre. Aquí se cobra con sangre. El que entre a robar aquí se queda. Era una declaración de soberanía. La huerta, la esperanza, había dejado de ser una propiedad privada para convertirse en un bastión de la resistencia civil. En las semanas siguientes ocurrió el milagro que nadie esperaba, o quizás la consecuencia lógica del terror aplicado a la inversa. El cartel, esa hidra de 1000 cabezas que parecía invencible, retrocedió. La noticia de la masacre en la huerta de Mondragón corrió como pólvora por el inframundo criminal. No fue el número de muertos lo que los asustó. Los carteles matan a diario. Fue la forma. Fue el hecho de que una comunidad de viejos con sombrero hubiera aniquilado a una célula de élite sin sufrir bajas, usando fuego y terreno en lugar de tecnología. La leyenda de la cacería en la huerta creció hasta volverse un mito de terror entre los sicarios jóvenes. Decían que en Tancítaro la gente estaba loca, que te quemaban vivo, que los árboles te comían. El miedo cambió de bando, las extorsiones se detuvieron en seco. Las camionetas sin placas dejaron de patrullar las calles del pueblo. La maña entendió que el costo de operar en esa zona se había vuelto impagable en vidas humanas. Pero la paz no llegó en forma de tranquilidad bucólica. Llegó en forma de paz armada. Tancítaro se transformó. Las barricadas en las entradas del pueblo se volvieron permanentes, construidas ahora con costales de arena y concreto, vigiladas las 24 horas por las autodefensas locales. Hombres que antes cargaban solo cajas de fruta,
Ahora cargaban rifles AR-15 recuperados de los sicarios muertos. Don Fausto, aunque nunca quiso ser líder, se convirtió en la autoridad moral de la región. No volvió a sonreír. Pasaba sus días en la huerta, supervisando el corte del aguacate con el rifle colgado al hombro. La imagen del agricultor armado se normalizó. Los niños crecieron viendo armas en la mesa de la cocina junto al pan y la leche. Era el precio de la libertad. La vigilancia eterna. El gobierno federal, avergonzado y alarmado por el vacío de poder, intentó intervenir meses después. Enviaron al ejército y a la Guardia Nacional para desarmar a las autodefensas. El general a cargo llegó a la huerta de Fausto con un convoy de soldados. «Señor Mondragón», dijo el militar, «tienen que entregar las armas. No pueden hacer justicia por propia mano. Eso es ilegal». Fausto lo recibió en el porche, rodeado de 30 productores armados. «General», respondió Fausto con calma, «cuando mataron a mi hijo, ustedes no vinieron. Cuando nos cobraban piso, ustedes no vinieron. Estas armas son las únicas que nos defendieron. Si quiere quitárnoslas, tendrá que pasar sobre nosotros, igual que hicieron los del cartel». El general miró los rostros decididos de los hombres, miró las camionetas quemadas en la entrada que servían de advertencia y entendió que no podía ganar esa batalla sin provocar una masacre de civiles. Se retiró. El Estado aceptó tácitamente que Tancítaro se gobernaba solo. La cosecha de ese año fue la más grande de la historia. Los precios del aguacate alcanzaron récords históricos en el mercado internacional. Los camiones refrigerados volvieron a salir cargados hacia el norte, cruzando la frontera sin problemas. El dinero volvió a fluir hacia el pueblo, pero esta vez se quedó en los bolsillos de quienes lo trabajaban. Se arreglaron la iglesia, la escuela y las calles. Pero había una mancha invisible en esa prosperidad. Cada vez que don Fausto veía un aguacate maduro, negro y brillante, no podía evitar pensar en lo que había nutrido esas raíces. La tierra volcánica había absorbido la sangre de 18 hombres malos y la sangre de su hijo inocente. Esa mezcla macabra era ahora parte del ciclo de la vida. El guacamole rojo, como algunos empezaron a llamarlo en susurros, era el producto de exportación. En un restaurante de lujo en Nueva York, un grupo de amigos se reúne para ver el Super Bowl. Piden guacamole, comen, ríen, disfrutan de la textura cremosa, ajenos completamente a la historia de fuego y dolor que hizo posible ese bocado. No saben que ese fruto viajó desde una zona de guerra. No saben que, para que ellos puedan disfrutar de su superalimento, un viejo en Michoacán tuvo que quemar a 18 personas en una tarde de furia. Esa desconexión moral es la verdadera tragedia del mundo moderno. Consumimos violencia empaquetada en celofán. Don Fausto murió 5 años después, no por una bala, sino por tristeza y cansancio. Su corazón, que había resistido el miedo y la guerra, simplemente se detuvo una noche mientras dormía. Fue enterrado junto a su hijo Beto, bajo la sombra de los aguacates más viejos de la huerta, La Esperanza. Su funeral fue el más grande que se recuerde en la región. Miles de personas asistieron. No lloraban solo al hombre, lloraban al guardián. En su tumba no pusieron un epitafio religioso. Pusieron una placa de bronce que dice: «Aquí descansa un hombre que sembró aguacates y cosechó libertad. Que la tierra le sea leve, porque él supo defenderla». Hoy, Tancítaro sigue siendo el mayor productor de aguacate del mundo. Sigue siendo una fortaleza. Si vas allá como turista, verás los paisajes hermosos, verás la riqueza, pero también sentirás las miradas. Sentirás que te observan desde las camionetas, desde las torres de vigilancia. Verás que los hombres no caminan relajados, caminan listos. La lección de la matanza de Michoacán quedó grabada en el ADN del pueblo. El diablo no duerme, solo espera a que bajes la guardia. La historia de don Fausto y los comuneros nos deja una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Qué harías tú? Es fácil juzgar desde la comodidad de una ciudad segura, decir que la violencia nunca es la respuesta. Pero cuando el sistema te abandona, cuando amenazan a tu sangre, cuando te acorralan contra la barranca, ¿serías víctima o serías verdugo? Los hombres de Michoacán eligieron mancharse las manos de sangre para no vivir de rodillas. Y aunque la historia los juzgue como asesinos o como héroes, nadie puede negarles una cosa: esa tierra sigue siendo suya. La próxima vez que vayas al supermercado y tomes un aguacate en tu mano, siéntelo. Siente su piel rugosa. Piensa en Tancítaro.
Piensa en el fuego, en el humo negro, en las camionetas blindadas ardiendo. Recuerda que detrás de cada producto hay una historia humana, y a veces esa historia es una guerra. El oro verde brilla, sí, pero brilla porque fue pulido con plomo y valor. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la oscuridad mexicana. Estas son las historias que no salen en las noticias, las historias reales de la gente que defiende lo suyo. Si este relato te ha hecho reflexionar sobre el precio oculto de las cosas, te pido que te suscribas al canal. Aquí no contamos cuentos, desenterramos verdades. Comparte este video para que el mundo sepa lo que pasó en la huerta La Esperanza. Déjame en los comentarios. ¿Crees que las autodefensas son la solución cuando el gobierno falla? ¿Tú habrías tomado las armas? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los límites de la justicia y la venganza. Cuida a los tuyos y recuerda, la tierra es de quien la trabaja y de quien la defiende. Hasta la próxima.